En la Comisión de Asuntos Constitucionales se viola el reglamento de esta Cámara, que tiene rango constitucional. El silloncito nos está comiendo la cabeza. Porque creo que de toda la enumeración de hechos y cosas que usted hizo, creo que no hay ninguna que sea cierta. Hasta dice que hay un pizarrón en mi oficina, que se ve que me lo han robado o algo, porque ese pizarrón no existe. Placer acompañarlos hoy, esta tarde. Muchas gracias a todos por estar acá. Como se decía, estoy acompañado de un equipo que ha trabajado en la conformación de este proyecto, que los quiero mencionar porque están acá presentes conmigo: Pablo Lavigne, que es secretario coordinador de producción del Ministerio de Economía; Manuel Chiappe, que es subsecretario de Producción Agropecuaria de la Secretaría de Agricultura; Maximiliano Fariñas, secretario de Transformación del Estado del Ministerio de Desregulación; Alejandro Cacase, que es el secretario de Desregulación también del Ministerio de Desregulación; Bernardo Miura, que es el presidente del Registro de la Propiedad Inmueble; y Paula Tadei, de la Legal y Técnica. La verdad que hay mucha más gente dentro del gobierno ha trabajado con esto, pero creo que estos son funcionarios muy representativos que han trabajado en este proyecto, que, debo decir, también fue un proyecto que se trabajó como parte del Pacto de Mayo. Ustedes saben que el presidente Milei, junto con 18 gobernadores, firmaron un Pacto de Mayo. El primer punto era el respeto de la propiedad privada. Se conformó luego un Consejo de Mayo, donde había una persona del Senado, que era Carolina Lozada, una persona de la Cámara de Diputados, que era Cristian Retondo, un gobernador, que era Alfredo Cornejo, Martín Rapalini de la UIA y Gerardo Martínez de la CGT, más el ministro de Regulación y el jefe de gabinete, y trabajamos en un proyecto de este tenor, y gran parte de este proyecto está colgado en la página del Consejo de Mayo desde diciembre del año pasado. Es decir, que todos han podido ver este proyecto o la naturaleza. Obviamente después, cuando uno lo presenta, siempre hay algunas modificaciones, pero digamos, en su centralidad este proyecto está a disposición de toda la sociedad, repito, desde mediados de diciembre. Nosotros con el presidente Milei en general decimos que hay dos ejes centrales de su gobierno. El primer eje central es tener equilibrio fiscal, tener superávit fiscal, que ese superávit fiscal se va a lograr bajando el gasto y no aumentando impuestos. Ese es como un eje central absolutamente inamovible, innegociable, decimos nosotros, de esta gestión de gobierno. Y el segundo es el de la libertad económica, la idea de que los argentinos en libertad van a poder hacer mucho más cosas que en un contexto mucho más restrictivo. De hecho, como creo que es de público conocimiento, en los 2 primeros años de Javier Milei, en los índices de libertad económica de la Heritage Foundation, Argentina es el país que más ha escalado posiciones en estos 2 años. Y pero estos dos ejes en realidad alimentan un tema absolutamente central, que es el de la propiedad privada. ¿Por qué? Porque si uno tiene una situación fiscal que es deficitaria, donde el fisco está de alguna manera siempre, digamos, al borde del precipicio, tarde o temprano eso va a derivar en una violación de los derechos de propiedad. Tarde o temprano, o el gobierno va a tener que aumentar impuestos, o va a tener que confiscar, o va a tener que defaultear, o va a tener que no cumplir alguno de sus compromisos, y entonces una situación fiscal endeble es una situación propicia para la violación de los derechos de propiedad. Y la libertad económica también pensamos que tiene mucho que ver con el derecho de propiedad, y eso es lo que vamos a tratar particularmente en este proyecto, porque cuando uno lo regulan y lo restringen con regulaciones, básicamente le están restringiendo el uso de esa propiedad privada. Es decir, tanto el superávit fiscal, tanto el equilibrio fiscal como la libertad económica alimentan el concepto del respeto de la propiedad privada. Y si pensamos en todas las cosas extraordinarias que tiene nuestro país, de recursos naturales, recursos humanos y de toda otra naturaleza, el único insumo que Argentina nunca pudo poner sobre la mesa es el respeto de los derechos de propiedad. O sea, ¿por qué durante años tuvimos tantos recursos mineros y nadie los vino a explotar? O nadie, ni argentinos, ni extranjeros, ni nadie se animaba, porque no había certeza sobre los derechos de propiedad. Lo mismo lo que está pasando, por ejemplo, en energía. Entonces, esos dos elementos son centrales y constitutivos del derecho de propiedad, que lo consideramos como la base y el pilar fundamental del crecimiento económico. La verdad que no se los tengo que decir, porque lo conocemos perfectamente, pero
A riesgo de ser redundante, voy a leer el artículo 17 de nuestra Constitución, porque ahora vamos a ver que hay muchas leyes que estamos queriendo modificar que violan flagrantemente este artículo 17. ¿Y qué dice el artículo 17? Dice, la propiedad es inviolable y ningún habitante de la nación puede ser privado de ella, no en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada y por ley y previamente indemnizada. Solo el Congreso impone las contribuciones que se expresan en el artículo 4. Ningún servicio personal es exigible sino en virtud de ley o de sentencia fundada en ley. Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento por el término que le acuerde la ley. La confiscación de bienes queda borrada para siempre del Código Penal argentino. Ningún cuerpo armado puede hacer requisiciones ni exigir auxilios de ninguna especie. Entonces, de lo que se trata este proyecto es de un compendio de leyes que, a nuestro entender, han violado este artículo 17, han lesionado los principios de este artículo 17 y que venimos a remediar. Entonces, lo que voy a hacer ahora, en unos breves minutos, es de alguna manera repasar los distintos capítulos de esta ley, cuáles son las leyes a las que hacemos alusión y en qué modificaciones estamos proponiendo, y ese va a ser fundamentalmente el objetivo de la presentación. Bueno, y me parece que entonces, arranco con el proyecto puntualmente que ustedes tienen. Bueno, y nada más apropiado que empezar con la ley sobre expropiaciones, que es la 21.499, y entonces hacemos varias modificaciones, las voy a enumerar, digamos, de alguna manera somera, pero en el artículo 4 de la ley de expropiaciones estamos indicando el hecho de que las expropiaciones no pueden ser discriminatorias, tienen que ser específicas, tienen que estar bien fundadas. Estamos adecuando los motivos de la expropiación a lo que está contenido, por ejemplo, en los tratados bilaterales de inversiones. En el artículo 10 lo que hacemos es identificar que la expropiación tiene que ser compensada al valor del mercado. Si existe un valor de mercado para la propiedad, se básicamente compensa el lucro cesante derivado del proceso de expropiación y también se define bien el momento en el cual se toma ese valor de mercado para hacerlo independiente de declaraciones que podría hacer el sector público que puedan afectar el valor de esa propiedad. Entonces, son todas cosas que de alguna manera preservan el derecho de propiedad de un bien expropiado en el caso que se declare la utilidad pública de la expropiación. Se clarifica que no habrá transferencia de dominio sin previo pago íntegro de la indemnización. Se clarifica en el proceso judicial cuando no hay acuerdo sobre el valor de la tasación y del valor del inmueble. Y después, cuando pasamos a la expropiación irregular, se incorpora algo que también está presente en todos los tratados bilaterales, que es lo que se llama la expropiación indirecta, cuando el Estado hace políticas o toma decisiones que, sin generar una expropiación legal, lo que hace es básicamente no permite el uso de la propiedad. Eso está, como digo, contenido en cualquier tratado bilateral de inversiones y que no estaba contenido en nuestra ley, y entonces acá eso también se está incluyendo como una causal de expropiación irregular. Finalmente, en la expropiación que se llama anormal, básicamente se determina que esto solo puede hacerlo el Poder Ejecutivo. Antes tenía por decreto, o sea, esto tenía antes una tipología un poquito más amplia, y lo que es también va a dar objeto a una indemnización, cosa que era interesante porque originalmente la expropiación anormal no tenía esa compensación. Entonces era como una cosa bastante extraña. Y además se le pone a la anormal un plazo máximo de 60 días. Así que los cambios en la ley, la 21.499, apuntan básicamente a proteger el derecho de propiedad, clarificando el proceso de expropiación, siendo más estrictos en los motivos por los cuales se puede hacer una expropiación y preservando el valor de la propiedad, indicando qué es lo que tiene que ser compensado el propietario en el caso de una expropiación. Eso nos lleva después al capítulo 2 de la ley, que son modificaciones al Código Procesal Civil y Comercial y al Código Civil y Comercial. La verdad que son varios artículos, se lo puede sintetizar de manera bastante sencilla esto, y es básicamente, tiene que ver con los procesos de desalojo cuando hay ocupación de inmuebles, y el cambio sustancial que hacemos aquí es que la acción de desalojo pasa a ser un juicio de carácter sumarísimo. Ustedes saben que en el Código Procesal Penal hay distintos tipos de procesos. Bueno, se adecúa el de desalojo
a la característica de juicio sumarísimo, que por supuesto, como ustedes saben, tiene otros tiempos, otras velocidades y que entonces hace el desalojo mucho más efectivo. Se incorpora la falta de pago como uno de los elementos para que pueden básicamente disparar el proceso. Se permite la notificación al domicilio electrónico, que los temas de notificación eran como a veces complejos. Lo mismo que se clarifica, por ejemplo, si falta la chapa indicadora del inmueble, cómo se resuelve la notificación en ese caso para agilizarla. En fin, digamos una serie de... se permite una caución juratoria cuando hay una invocación de falta de pago. En definitiva, una serie de medidas que hacen más efectiva, más real la protección del derecho de propiedad de aquel propietario que ha visto su inmueble ocupado, usurpado o que directamente necesita, por los distintos motivos que permite la ley, un desalojo. Y después en el artículo 21 de la ley se modifica el artículo 1222 del Código Civil y Comercial, simplemente adecuando el Código Civil y Comercial a las modificaciones que hicimos en el Código Procesal, básicamente adecuando el artículo en el Código Civil y Comercial que tiene que ver con desalojos a este concepto de sumarísimo. Es el capítulo 2, el capítulo 3 hace referencia a la ley 27453. Es un caso muy interesante porque es una ley que lo que buscaba era la regularización dominial de situaciones irregulares de vivienda. Tenemos ahora 10 años transcurridos de esta ley. Esta ley en estos 10 años ha resuelto el 0,08 de los casos que tenía, 0,08 de la superficie que supuestamente había quedado bajo órbita de esta ley fueron resueltos, lo cual quiere decir que si este proceso continuara necesitaríamos 12.500 años para terminar el proceso, porque si en 10 años se hizo 0,08, bueno, son 12.500 años. Así que esto yo diría es claramente una ley que fracasó en su objetivo. En los 10 años no logró absolutamente nada. Y cuando uno analiza por qué se produce este fracaso de esta ley, uno entiende que es clarísimo por qué ocurrió. Porque básicamente se transfirió la responsabilidad de la solución de estos temas que son eminentemente territoriales, porque estamos hablando de una ocupación irregular en alguna ciudad puntualmente, que obviamente ¿quién es la entidad gubernamental que tiene la única capacidad de poder actuar territorialmente? La municipalidad o la provincia en su defecto. Pero pretender que este problema lo iba a resolver un funcionario sentado en la calle Maipú y Avenida del Libertador en todo el territorio nacional, claramente era una imposibilidad. Entonces lo que se generó fue una ley que hizo una declaración de utilidad pública que básicamente bloqueó cualquier posibilidad de solución, porque básicamente sacó de la cancha a las municipalidades, sacó de la cancha a las provincias, sacó de la cancha todos los instrumentos legales que existen en nuestra legislación para resolver estos problemas. No se podía ir a una usucapión, no se podía aplicar la ley Pierri. ¿Por qué? Porque todo quedaba sujeto a un proceso de expropiación que tenía que hacer el Gobierno Nacional, que el Gobierno Nacional no hacía. Entonces es una suerte como de ley tapón, es decir, como que se taponó, se llevó a la instancia del Gobierno Nacional un problema que es eminentemente municipal o eventualmente provincial. Entonces lo que nosotros pretendemos hacer en esta ley es básicamente eliminar esa declaración de utilidad pública, eliminar esa necesidad de esa utilidad pública para la expropiación, y de esa manera volver a pedirles a las municipalidades, a las provincias que vuelvan a actuar en este problema, darles la posibilidad de que lo puedan hacer. Y por supuesto que el Gobierno Nacional va a estar, en la medida que le competa, disponible para ayudar en esas tareas que hagan las municipalidades y las provincias. Pero esto no se va a resolver desde un funcionario del Gobierno Nacional, el problema quizás con más complejidad territorial que enfrentamos como en los 3 estamentos de gobierno. Entonces, la verdad que tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, Diego Valenzuela en la municipalidad de 3 de febrero fue y resolvió la situación dominial. Simplemente lo pongo como un ejemplo de que la solución de este problema tiene que ir de abajo hacia arriba, nunca puede ir de arriba para abajo. Y me parece que es un ámbito totalmente apropiado porque ustedes representan a las provincias. Entonces, en este concepto de un gobierno que piensa que las competencias fundamentales del Estado están en las provincias, bueno, este es un ejemplo más de transferencia de responsabilidades
a ustedes, a las provincias y a los municipios, yo creo que primordialmente, y por eso necesitamos modificar esta ley que, más allá de las motivaciones, hay una cosa que es absolutamente contundente. Esta ley no logró nada, en 10 años no logró nada. Esta ley bloqueó cualquier posibilidad de cambio. No permitió ni que los privados puedan hacer arreglos con las personas. A las personas las dejó en una situación de indefensión y de indeterminación de sus derechos de propiedad absoluto. Y no permitía que las municipalidades y las provincias también actuaran para resolver el problema. Entonces, ese es el cambio que estamos proponiendo en la 27453, que es el comienzo de un camino de trabajo conjunto, como digo, con los otros estamentos de gobierno. El capítulo cuarto tiene que ver con la ley 26737. Esta ley es bastante sorprendente para mí que se haya aprobado en su momento, porque me cuesta pensar en una ley más anticonstitucional que esta. A veces ustedes saben, yo soy economista, a veces miro el ejercicio del derecho con bastante sorpresa. Ustedes, por ejemplo, recientemente han aprobado una ley de reforma laboral, la votaron 2 veces, se votó en diputados, volvió. Bueno, a un juez no le gusta y dice que es inconstitucional. Y esta ley que es inconstitucional, nadie dice nada, así que no sé, me cuesta entenderlo. Pero bueno, ¿por qué digo que esta ley es inconstitucional? Lo digo por varios motivos. El primero, porque leo el preámbulo de la Constitución. Y el preámbulo de la Constitución dice: no los representantes del pueblo de la Nación Argentina, reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que la componen, en cumplimiento de pactos preexistentes con el objeto de constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad, y acá viene lo importante, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino. Entonces, este concepto de este concepto central que tiene nuestra Constitución se refuerza en el artículo 20, porque el artículo 20 dice: los extranjeros gozan en el territorio de la nación. Digo, nos puede o no gustar la Constitución. Ahora, creo que si hay algo en Argentina donde no hay grieta, es en el respeto de la Constitución. Los extranjeros gozan en el territorio de la nación de todos los derechos civiles del ciudadano, pueden ejercer su industria, comercio y profesión, poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos. O sea, lo dice directamente la Constitución, lo dice directamente, lo dice explícitamente. Navegar los ríos y costas, ejercer libremente su culto, testar y casarse conforme a las leyes, no están obligados a admitir la ciudadanía ni a pagar contribuciones forzosas extraordinarias, obtienen nacionalización, bueno, etcétera. Lo dice explícitamente. Dice que es un artículo central de nuestra Constitución, es ese país que se abría al mundo para recibir esa inmigración que recibió a fines del siglo XIX. Y leo un último artículo, que es el artículo 25, que dice: Gobierno federal fomentará la inmigración europea, puede ser que eso esté un poco de modé, pero lo importante es lo que sigue, y no podrá restringir, limitar ni gravar con impuesto alguno la entrada en el territorio argentino de los extranjeros que traigan por objeto labrar la tierra. Es decir, que digamos, es tan contundente la apertura que teníamos como país a la gente que quería atraer su trabajo, sus familias, su capital para producir en la tierra argentina. Y habrá algunos que lo hagan en zonas urbanas, habrán edificios, traerán fábricas o podrán venir, como dice la Constitución, a labrar la tierra. Esta ley de alguna manera restringe eso, que claramente es una restricción al derecho de propiedad de los dueños de la tierra, pero que me podría quedar, digamos, con la parte constitucional y decir: listo, paso al próximo capítulo, porque si tengo una ley que es tan flagrantemente en contra de la Constitución, digo, listo, esto hay que derogarlo y pasamos al próximo capítulo. Pero no me quiero quedar ahí, sino que quiero hacer referencia a un testimonio que hizo ayer Gustavo Fernández, no sé si tuvieron la oportunidad de escucharlo, cuando estaba en la sesión de Ley de Glaciares, ministro de Producción de la provincia de San Juan. Les digo, si no lo vieron, al clip véanlo, porque es absolutamente extraordinario, un funcionario probo defendiendo la posibilidad del crecimiento económico en sus provincias, vale la pena escucharlo. Y él decía que la pobreza en San Juan es el resultado de los cercos que nos pusimos. Y él hacía referencia que los cercos que le pusimos a la minería habían sido eventualmente
el motivo por el cual la provincia de San Juan no había podido desarrollar todo su potencial productivo. Era un cerco que nos pusimos nosotros, como quizás en Tierra del Fuego le pusieron la salmoicultura, y esta ley se la pone al desarrollo de la tierra agrícola. Entonces, ya lo sé. Entonces, nada, esta ley es flagrantemente anticonstitucional, es flagrantemente violatoria de los derechos de propiedad de los dueños de la tierra, porque están diciendo a quién se le puede vender y a quién no, y está diciendo que no se le puede vender a alguien que la Constitución dice que sí, pero a su vez constituye un cerco a las inversiones que podríamos tener. ¿Cuántas de esas inversiones podríamos recibir? No lo sabemos a ciencia cierta. El subsecretario de Producción Agrícola me decía, una pastera en Corrientes podría dar origen a 5 inversiones de 2.000 millones de dólares cada uno, 10.000 millones de dólares de inversiones forestales que no se pueden dar hoy por esta ley. Entonces, pero, bien. Sin embargo, esta ley hace un distingo. En realidad, nosotros, de proponer la derogación de la ley, hacemos un distingo. Y hacemos un distingo entre la propiedad privada y la propiedad estatal. Entonces, lo que hacemos ustedes saben que en la ley, en la lectura actual, en la redacción actual, dice que es libre la compra por menos de 1.000 hectáreas, de manera irrestricta. Nosotros lo que estamos proponiendo es que para el sector privado, para los privados, para los que vienen a labrar la tierra, los que vienen a producir, los que vienen a invertir, no haya una restricción. Ahora, lo que decimos al mismo tiempo es que si hay una participación estatal, o sea, si el que viene a comprar es un Estado, ya sea porque compra el Estado o compra una sociedad jurídica en la cual el Estado tiene participación, ahí sí mantenemos la autorización previa. Y esto tiene que ver con el tema de seguridad nacional. Entonces, distinguimos lo que es las inversiones productivas y los temas de seguridad nacional, y en esto, tengo que decir, somos incluso más estrictos que la versión actual de la ley, porque en la versión actual de la ley hasta 1.000 hectáreas se podían comprar sin autorización, y ahora estamos diciendo que si hay participación estatal, en todo caso, sea 1 hectárea, sea 1.000 hectáreas, sea 10.000 hectáreas, se necesita una autorización. Entonces, queda vigente el proceso de autorización, pero restringido a la aprobación de, las compras que tienen participación estatal. Les voy a compartir una experiencia personal que yo tuve con esto. Hace unos cuantos años yo era profesor en una escuela de negocios en Qatar, que se llama HEC, daba clases en Qatar. Bueno, te organizan reuniones con empresarios, y entonces en una de esas reuniones con empresarios me viene a ver un empresario, o estaba sentado en la mesa del empresario, y me dice: Federico, ¿se podrá comprar? Me interesa comprar un tambo en Argentina, porque yo soy la persona que produzco la leche de Qatar. Le doy leche a 3,5 millones de personas en Qatar, pero vos te imaginarás que Qatar no es el mejor lugar del mundo para producir leche, es un desierto. Entonces, me interesaría invertir en Argentina para producir leche. No sé, me dice un tambo, 50.000, 100.000 hectáreas, son los números que manejan. Entonces le dije, no, bueno, sí, se puede investigar, te puedo poner en contacto con la gente que está en la industria para que veas qué se puede hacer, que puedas invertir, me parece fantástico. Le digo, lo que sí tenés presente que no vas a poder invertir directamente porque hay una ley que no permite, como no le permite, decía antes yo, a las forestales que quieren invertir para las pasteras en Corrientes, no lo puede invertir. Entonces me miró y me dijo: Federico, ¿sabes qué? Olvídalo. Porque simplemente tengo 180 países en el mundo para elegir, simplemente con este dato que vos me das es suficiente para saber que es un país que no me da la bienvenida, no tiene sentido que yo invierta ahí. Bueno, y entonces ese tambo, que no sé si alguna vez se hubiera concretado o no, pero definitivamente en ese momento se abortó siquiera el interés de la inversión. Así que me parece que cuántas inversiones estarán retenidas, se habrán perdido por esta ley, vaya uno a saber. Doy el ejemplo de las pasteras, doy el ejemplo del puerto en Barranqueras. Ya sabemos que hay interés para hacer el puerto en Barranqueras. Claro, se necesita la posibilidad de que las empresas operadoras de los puertos, que son sociedades jurídicas, a veces extranjeras,
puedan comprar para hacer ese puerto, que cambiaría radicalmente toda la logística del norte de Argentina, porque toda la soja de Santiago del Estero, de Salta, de Formosa, de Chaco, saldría por Chaco, no saldría por Rosario. Es una baja en el costo logístico para todas esas zonas equivalente a una baja de las retenciones de varios puntos, ¿no? Bueno, y todas esas cosas no ocurrieron por la existencia de esta ley. Así que por eso proponemos esta modificación, que repito, no es una derogación, sino que es una modificación dejando el registro de autorización previa para cuando hay compras estatales. Bueno, el capítulo 5 tiene que ver con la ley del fuego. La ley de fuegos durante muchísimos años tenía un criterio muy lógico, que lo voy a tratar de describir, que era que si uno estaba en un bosque nativo y tenía un incendio, no podía cambiar el uso de la tierra después. ¿Se entiende? Uno está, no sé, en el Nahuel Huapi, se quema un bosque, no puede después en el Huapi cambiar y ponerte a hacer edificios en el Huapi. Estamos totalmente de acuerdo con eso. Y ese durante muchísimos años fue la restricción que existía en la ley de fuego justamente para preservar los bosques nativos, que después también se extiende a las reservas provinciales que tenga o las zonas de reserva forestal provinciales. Pero la modificación que se hizo de esta ley, en un momento, hizo una cosa muy sorprendente, a mi entender. Miren lo que escribió la modificación, a ver si ustedes piensan que esto tiene lógica. A ver si piensan que esto... Porque recuerden, esta es una ley para proteger los bosques nativos. Y de repente se modificó y se escribió lo siguiente. Se dice, en caso de incendio, sean estos provocados o accidentales, que quemen vegetación viva o muerta en zonas agropecuarias, ya no estamos hablando de bosques nativos, estamos hablando de zonas agropecuarias, se prohíbe por el término de 30 años desde su extinción cualquier actividad agropecuaria que sea distinta al uso y destino que la superficie tuviera previo al momento del incendio. Yo no sé si ustedes esto lo encuentran razonable. La modificación de uso de una superficie se prohíbe. La modificación de uso de una superficie con el fin de desarrollar prácticas agropecuarias intensivas, excepto en los casos que dichas prácticas y modalidades hubiesen antecedido al evento. O sea, yo tengo un bosque implantado, se me quema, que ya es una catástrofe para mí como productor. Y mientras espero que vuelva a crecer el bosque, quiero hacer ganadería en esa zona, no lo puedo hacer. O por 30 años, si hacía trigo, no puedo hacer cebada, no puedo hacer otra cosa. O sea, yo no sé de dónde o bajo qué concepto o qué lógica alguien pensó que esto podía tener algún sentido, de extender esta protección de los bosques nativos que coincidimos y queremos reforzar en la nueva redacción a la producción agropecuaria. Entonces lo que estamos planteando en esta modificación es simplemente volver al espíritu original. Al espíritu original, que si hay un bosque nativo y hay un incendio, intencional o no, se puede cambiar, porque el bosque nativo se quiere preservar en sí mismo. Ahora, en una producción agropecuaria es un dislate, discúlpenme, digamos, extender este mismo concepto y afectar la propiedad durante 30 años sin poder hacer ninguna modificación. Tampoco es esto, tampoco cómo se controlaría, ¿no? Pero bueno, con ese motivo también me parece que es importante poder hacerlo. Bueno, y llego entonces al final, las modificaciones de la ley 17.801, que son el registro de la propiedad inmueble. Acá se hizo un trabajo básicamente con todos los registros de la propiedad inmueble de todo el país. Se consensuaron ciertas modificaciones, simplemente voy a mencionar algunos capítulos, pero básicamente este ya es un capítulo de permitir la digitalización de los registros, ¿no? Entonces se incorpora el uso de tecnologías de la información y la comunicación en los procesos internos y la vinculación con el ciudadano, se unifican los plazos, se mejora el principio de especialidad y determinación del objeto y el sujeto y acceso a la información confiable del mismo. De hecho, se arma una red federal digital de inhibiciones para que haya un flujo más ágil de información sobre el registro de propiedad inmueble entre las distintas jurisdicciones. Es decir, que es básicamente, después si hay preguntas, por supuesto, las podemos entrar en mayor detalle, pero son simplemente mejoras que tienen que hacer con la eficiencia, la digitalización, la transparencia y el acceso a la información
de los registros de propiedad inmueble. Y para eso había que cambiar la ley y es lo que estamos proponiendo. Así que esto, senadores, sería un poco la presentación y quedamos abiertos a preguntas, comentarios que tengan para hacer. No sé si por ahí se acercan los funcionarios para... Después de la explicación del ministro y sus colaboradores, ¿se va a permitir que, en realidad a la presidenta, porque como no somos parte de su comisión, le pido a la presidenta si nos van a dejar traer expositores, porque bueno, como ahora estamos al revés de la cuestión para seguir trabajando esta ley y tratando de mejorarla o traer otros puntos de vista, si nos va a permitir 100%, que de pongamos hecho, expositores, así le pasamos el listado y hacemos un cronograma 100%. Bueno, es más, para aclararlo, en ningún momento va a haber nadie buscando la firma de ningún dictamen, esa no es la voluntad de esta primera reunión que estamos teniendo. De hecho, luego va a haber un expositor que lo acercó el senador Recalde. La idea es que quienes quieran incorporar oradores lo puedan hacer. No hay ninguna voluntad de entorpecer esa incorporación de voces, todo lo contrario, así que despreocúpese en ese sentido. Hoy me dicen por cucaracha que es el cumpleaños del senador Recalde, lo saludo entonces. Tomo las que no se contestaron todavía. La reglamentación del proceso de autorización, bueno, para eso está esta discusión. Traigan la propuesta, se podrá considerar para ese fenómeno. No es un proyecto que está cerrado, sino que puede ser modificado. Así que lo invitamos a que lo ponga sobre el papel y nos lo presente para considerarlo. Un único dato que le digo, dice, odiamos a la producción. Bueno, tenemos producción máxima en la Argentina. La Argentina fue pico de producción en el último dato, producción económica, actividad total. Así que simplemente le doy ese dato. No sé cuánto lo odiaremos teniendo la producción máxima. Paso al senador Soria, que me parece que tiene como una gran mezcolanza de conceptos, no solo en lo histórico, porque por ejemplo me asigna en gobiernos que no he estado, con el blindaje, Corralito, no estaba yo en los gobiernos en ese momento. Por suerte no me pusiste con la crisis de Massa, ahí no estaba, pero realmente una mezcolanza terrible en tus percepciones históricas y que también se expuso en tu cuestionamiento del artículo 36, porque el artículo 36 habla exactamente sobre los bosques nativos, explícitamente, como explicó el subsecretario Chape. Y de hecho, nos preguntás sobre la ley 26331 y básicamente incorpora la 2631 como un elemento a ser preservado en este artículo. Entonces, no sé si no me pude expresar con claridad, pero en realidad la crítica nuestra nada tiene que ver con los bosques nativos, sino que tiene que ver con la extrapolación de este concepto del cambio del uso de la tierra a la productividad agropecuaria en general, o los bosques implantados, etcétera. Entonces, me parece que ahí realmente creo que no tenemos, senador, creo que ahí no tenemos discrepancia verdaderamente, no sé, quizás no me supe explicar correctamente. Después Mayans y también Salino y Rejal, en algún momento, de alguna manera se concatenan, ¿no? Las preguntas, los cuestionamientos, a quién se defiende, el raconto histórico que hacen. Yo les preguntaría una sola cosa. Si ustedes se preguntan por qué perdieron las elecciones, si ustedes se preguntan por qué se fueron 2 millones de nuestros jóvenes del país, porque la gente votó un cambio porque se nos iban los hijos, se nos iban nuestros sobrinos, se nos iban nuestros tíos, se nos iban nuestros hermanos, y por eso la gente pidió un cambio en Argentina. Entonces ustedes no se cuestionan o debieran cuestionarse por qué eso. Y si usted me pregunta, ¿a quién defiendo? Yo defiendo eso. Defiendo que mis hijos se puedan quedar a vivir en Argentina. Y estas leyes son leyes de cerco, como comenté. Son cercos a la posibilidad de producir, son cercos a la posibilidad de invertir, son cercos a la posibilidad de que alguien pueda venir con capital para tener mejores empleos, para tener más inversión, para tener más riqueza. Entonces, eso es lo que estamos defendiendo. Y lo hacemos, imagínense si lo habrá para traer inversiones a las tierras rurales de la provincia de La Rioja, para los olivares, para la vitivinicultura, para tantas cosas que se producen. Entonces, ¿a quién defendemos? A nuestros hijos.
Estamos acá para que este sea un país sin cercos, que sea un país con oportunidades de inversión, que se quieran quedar porque van a tener oportunidades en este país. Y me parece que estas leyes desarman de la misma manera que lo está haciendo en diputados en este momento la discusión de la ley de glaciares. Es derribar cercos que nos hemos puesto a la inversión, cercos que nos hemos puesto nosotros mismos al progreso, para nosotros y para nuestros hijos y, como dice el preámbulo, para todos los hombres del mundo que quieran habitar en este suelo. Gracias. Presidente, bueno, lamento el desconocimiento del presidente provisional del Senado, y él es el máximo responsable de esta violación al reglamento y a la Constitución Nacional porque es quien firma los decretos, no sé por qué no lo está firmando la vicepresidenta de la Nación, entiendo suponer por qué, y lo está firmando él, pero es una cuestión de suma y división. En las comisiones de 19 miembros, al interbloque le corresponden 7, 6 al bloque y 1 más por interbloque. Y en las de 17 nos corresponden 5 y 1 más por interbloque. Por lo tanto, en esta comisión nos estarían usurpando, robando, quitando, llámelo como usted quiera, una representación nada más ni nada menos que en la constitución de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Es un papelón institucional que quiero decirle, señor presidente provisional del Senado, porque usted es el que lo ha firmado, que hemos agotado la vía administrativa. Hemos agotado la vía administrativa y usted va a ser uno de los máximos responsables para esto. Así que yo lamento decirle, pero los números no se pueden. No son subjetivos. Si corresponde un 7 es un 7, si corresponde un 6 es un 6. Es más, quisieron compensarnos con integrantes de más en otras comisiones, como por ejemplo en la Comisión de Deporte, y nosotros dijimos que no correspondíamos, que no queríamos tener más de lo que corresponde, como sí hacen ustedes. Entonces, si ustedes tienen un problema político que han otorgado lugares de más a bloques aliados y ahora no se quieren bajar, bueno, lo tendrá que solucionar la Libertad Avanza. Pero ustedes no pueden decidir que el único bloque opositor tenga menos representación que la votación que han tenido los ciudadanos, por ejemplo, los ciudadanos de la provincia de Mendoza, que valen igual que los de la provincia de San Luis, los de Córdoba o los de Tierra del Fuego. Entonces, me parece que si quieren evitar este papelón institucional todas las veces que tengamos comisiones, bueno, arreglen los números, que son objetivos, no son discutibles. Y lo lamento por usted y los presidentes de las comisiones que acompañan esta aberrante alteración de la Constitución Nacional, pero nada más y nada menos, repito, que en la Comisión de Asuntos Constitucionales se viola el reglamento de esta Cámara, que tiene, por supuesto, rango constitucional, ¿no? Una paradoja de este gobierno. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, senadora. Muchas gracias. Bueno, la verdad que es muy triste estar en esta situación y las preguntas que tengo me las mandaron los habitantes de Tierra del Fuego, los vecinos y vecinas, y no solamente ellos, sino también los excombatientes, que sabiendo de este proyecto y escuchando, están todos ahora en este momento mirando, escuchando, están muy preocupados por el capítulo 4, con la derogación de los artículos de la ley 26.737, que fijan topes porcentuales a la adquisición de tierras rurales por personas privadas extranjeras. Una de las preguntas que me llegó es, que va directamente a usted, ministro, y dice, con este proyecto, un ciudadano del Reino Unido, país que ocupa ilegalmente nuestras Malvinas, ¿puede comprar tierras en Tierra del Fuego? Después, otra pregunta de un excombatiente. ¿Qué le dice a los excombatientes de Malvinas y al pueblo fueguino que cada 2 de abril salen a las calles a reclamar por la soberanía de nuestras islas, para que a ver si nos la pueden devolver? Y creo que el gobierno
no está haciendo las cosas bien. A la vez, mientras que sus tierras quedan libres para ser compradas sin restricción por ciudadanos de la misma potencia que hoy las usurpó. Otro vecino pregunta, ¿puede asegurar hoy usted, ministro, acá en este mismo momento, que empresas o ciudadanos del Reino Unido no van a terminar comprando tierras en Tierra del Fuego y en toda la Patagonia? ¿Cómo garantiza el gobierno que esto no suceda? ¿Y qué mecanismo de control están previstos para que esto no suceda? Y en lo personal, sí tengo que decirles a todos ustedes que me da mucha vergüenza tener un ministro que en vez de tener una escarapela, que en vez de tener una insignia de soberanía del pueblo argentino, tenga una motosierra. Una motosierra que vino a destruir hace más de 2 años y medio de toda la Argentina. Un ministro, ¿desde qué año está usted, ministro, en el Estado? Cobrando también del Estado. Hace más de 20 años, 25 años, y todavía sigue. Yo creo que es momento de que realmente haya un cambio, y Milei justamente no está haciendo ese cambio. Volvió a poner a todos en su gabinete lo que año tras año, la historia nos dice que vinieron a destruir absolutamente toda la Argentina. Así que espero que les conteste al pueblo de Tierra del Fuego, a los ex veteranos de Malvinas y a cada vecino y vecina que hicieron sentir su voz a través de todos nosotros. Y a nuestros compañeros pares, mejor dicho, senadores, espero que de acá en adelante frenemos un poco las desregulizaciones, porque no le está yendo muy bien al pueblo argentino. Y nosotros estamos representando a cada ciudadano y ciudadana, a cada obrero y obrera que nos votaron para estar sentados acá. Y creo que nos estamos olvidando de eso porque el silloncito nos está comiendo la cabeza y no el corazón. Así que muchísimas gracias y espero le responda al pueblo de Tierra del Fuego. Gracias, senador. Comentarios de la senadora López. Respecto a los comentarios, le digo, les soy honesto, no sé por dónde empezar, porque creo que de toda la enumeración de hechos y cosas que usted hizo, creo que no hay ninguna que sea cierta. Hasta dice que hay un pizarrón en mi oficina, que se ve que me lo han robado o algo, porque ese pizarrón no existe. Entonces, y lo que sí le puedo decir, que entiendo o he leído, no sé si era cierto, que la provincia de La Rioja está por adherir al RIGI. Bueno, finalmente quizás empieza a recibir las mismas inversiones que ya están viniendo a las provincias de Mendoza, San Juan, Catamarca y otras provincias. Así que en buena hora ese cambio para que puedan abrirse a las cosas que hace este gobierno y de esa manera recibir las inversiones. Respecto a la senadora Terenzi, es que no había nada para contestar. No había nada para contestar, senadora. No había nada para contestar. Respecto a la senadora Terenzi, nosotros acá no estamos tocando el tema de qué es lo que se define, qué se autoriza o no se autoriza por un tema de seguridad nacional. Y me parece que vale también, es un poco complementario lo que dijo el senador Salino. Si ustedes quieren en este proyecto de alguna manera precisar eso con mayor precisión, entonces lo podemos hacer. Estamos hablando para los casos donde queda el registro y se necesita la autorización, que es cuando hay participación pública. Respecto de zonas de fronteras, yo creo que zonas de fronteras tampoco estamos tocando nada en zonas de fronteras. Si usted me pregunta, no lo estamos haciendo en este proyecto, si usted me pregunta, creo que eso es algo que amerita que ustedes también lo discutan, porque, por ejemplo, la provincia de Tierra del Fuego, el 100% está considerado zona de frontera. La provincia de Misiones, el 100% está considerado zona de frontera, lo cual hace muchísimo más engorroso el ejercicio de la actividad económica en esas provincias. La mitad de la provincia de Formosa está considerada zona de frontera. Entonces, me parece que es algo que vale la pena ser revisado. No lo estamos haciendo nosotros en este proyecto, pero la verdad que sería fantástico si ustedes pudieran aprovechar esta oportunidad para verlo. Respecto a los límites cuantitativos, no sé dónde está el miedo. Por cuando los argentinos nos volvimos temerosos.
de que venga alguien a traer su capital, que venga alguien a mejorar la capacidad productiva, a invertir en bosques, a invertir en minería, a invertir en explotaciones agropecuarias, a implantar el riego en una actividad. ¿Cuándo nos volvimos miedosos a que eso lo haga? Porque, no sé, Lázaro Báez tiene muchas propiedades en Santa Cruz. ¿Qué prefiere usted, un Lázaro Báez o prefiere capitales internacionales que traigan capital, que permitan aumentar la productividad? Entonces, me parece que lo que estamos hablando es crear empleo de calidad, traer capitales, mejorar la productividad. De eso se trata este proyecto. Me parece que no tiene nada que ver con si el que trae ese capital es extranjero o argentino. Y este fue un país que en su momento se abrió al mundo, que vinieron muchísima gente a producir, a traer su esfuerzo, a labrar la tierra en ese momento. Quizás ahora se hace de manera más mecanizada o tecnificada, por eso por ahí choca el concepto, pero es lo mismo que hizo grande este país en su momento. Continuamos con el pedido de la palabra por parte de los senadores, así como los funcionarios y el